Hola, soy Carlos Zavala y este es el podcast de los perdedores. Un espacio donde sabemos que cagarla no está mal, pero que aprender de eso es lo más importante. Tengo una licenciatura en marketing y una maestría en fracasos de cualquier tipo, sobre todo amorosos. Así que me di a la tarea de traerte a los amigos más fracasados que conozco, para que te cuenten sus historias. Y quién sabe, tal vez te sientas identificado. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... Híjole, ya no sé ni qué episodio es este. El episodio número 3 de... Es que como ya tenemos grabados otros, no sé qué número sea, pero sí, va a ser el 3. Episodio número 3 del podcast de los perdedores. Muchas gracias de entrada a todos los que han estado apoyando el podcast. La neta es que le ha ido bastante bien. Muchísimo mejor de lo que yo pudiera haber pensado. Y el día de hoy estoy bien feliz porque por fin se nos dejó mi amigo... Se los voy a presentar bien rápido. Ya él ahorita les cuenta qué onda, pero Miguel, cinta negra en taekwondo, piloto de aviones, 3 maestrías, licenciatura, eres emprendedor, eres conferencista, eres consultor. Aquí la pregunta, Miguel, es ¿qué no eres, güey? Bienvenido. Y fracasado también. Y fracasado, sí, hoy se está graduando en su fracaso. Así es. Pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Pues mira, por aquí estamos. Gracias de entrada y de antemano para todos. La idea es platicarles un poquito la experiencia, los fracasos, las regadas que he tenido a lo largo de mi vida, y sé que faltan muchas todavía, ¿no? Sí, las que nos faltan. Y las que nos faltan. Pero bien, fíjate, me gustaría platicarte un poquito una analogía, una cronología de quién es Miguel y cómo ha llegado Miguel a este punto siendo un humano mundano como todos. Sí, dicen por ahí, común y corriente, más corriente que común. Más corriente que común. Pero fíjate que la parte interesante, quiero comenzar platicándote un poquito de en qué momento despertó esa chispa, que sé que muchos se van a identificar con esa parte. Cuando estudiaba la preparatoria, pues bueno, era un chico normal, ordinario, convivía con mis cuates, con mis amigos, mis brothers, mis novias. Sí. Novias, güey. Mis novias. O sea, eran varias. En ese inter, espero que no me escuchen, pero mis novias, o mejor que sí me escuchen. Sí, para que vean dónde estás. Para que vean dónde estamos ahorita, así es. Y bueno, el punto es que era una etapa en mi vida en la que yo solamente observaba. Yo era un espectador de la vida de los demás. Durante toda mi infancia yo solamente veía a las personas, las analizaba y decía, ¿qué se sentirá hacer esto? Okay. ¿Qué pasará por la mente de esta persona que para mí era exitosa? ¿Qué pasará por la mente de esta persona que a lo mejor no era exitosa? Pero yo estaba lleno de curiosidades, ¿no? Okay. Llegó el momento en la prepa que entré a estudiar al CONALEP. El chico que se juntaba con los chavos fresas, okay, entrando al CONALEP, dices, wow, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó esto, no? Yo no quería, la verdad es que no quería. O sea, tú entraste, tus papás fue como que te obligaron a entrar ahí. Así es, en un inter estaba de vacaciones en la Ciudad de México con mi mamá, que ella vivía por allá en aquel entonces, y mi papá dijo, pues vivimos cerca, te saco ficha en el CONA y ya estás en el CONA. Y pues bueno, sorpresa, cuando regresé de esas famosas vacaciones, pues ya mi única opción de escuela era el CONALEP. Total que bueno, entré. Al principio era muy difícil el estar contracorriente. Veían a lo mejor al chamaco güero, típico, fresa, y decían, oye, pues este chamaco no es de aquí, vamos a hacerle la vida imposible. Sí, claro, pues andabas manejando un Pantone diferente. luego te acribillaron. Totalmente. Sin embargo, fíjate que entró una parte bien padre ahí en ese momento. Económicamente en casa las cosas no andaban muy bien. Mis papás separados, mi mamá vivía en un lado, mi papá vivía en otro, yo me quedé con mi papá. Me tocó ser chacha de casa, tuve que aprender a cocinarme yo solito, tuve que aprender a ser autónomo. Bueno, mi mamá y mis papás me enseñaron, pero pues tuve que ponerlo en práctica, ¿no? El vivir prácticamente soltero con mi papá, pues me dio como una visión, una apertura, pero como que estaba en ese limbo, no me encontraba. Seguía siendo un espectador de la vida de los demás, pero fíjate que en esa época, precisamente, tuve que agarrar el toro por los cuernos. Okay. Y dije, a ver, ¿qué tengo que hacer en la vida? ¿Quiero toda mi vida ser el espectador o me quiero convertir en el protagonista de mi vida? Okay. Haciendo la analogía, dices, cuando vas a ver un partido de fútbol, ¿qué prefieres? ¿Estar desde la trinchera o en las bancas viendo a los jugadores, al goleador? ¿O prefieres tú ser ese jugador o ser ese goleador? El que mete los goles. El que mete los goles o el que la cajetea, pero por lo menos estar ahí. Pero por lo menos se acuerdan de él. Así es, o sea, viviendo tu vida, no viviendo la vida de los demás. Entonces tuve un flashazo, algo, no sé cómo explicarlo.
y decidí ser protagonista de mi vida. Okay. ¿Y eso qué implicó? Pues bueno, entrarle al tiro. Es decir, los cuates de la prepa con los que siempre me andaba agarrando a trancazos, pues llegó el momento en que tuve que derrocar al líder o a los 2, 3 líderes de ahí a trancazos, y pues solamente así me gané el respeto. Sí, después claro. me hicieron jefe de grupo, después cambié de turno, me volví a ser jefe de grupo, me hicieron líder estudiantil en aquel momento y terminé siendo el chamaco egresado con el mejor promedio, el más carismático de alguna manera. Y algo muy interesante es que al ser jefe de grupo me tocaba administrar las riquezas del salón. Sí, claro. Es decir, el dinero de las copias. La lana de las copias, que los que llegaban tarde, el retardito, que cáiganse con una lana, y pues eso ahí lo administrábamos como presidente y jefe de grupo, y al final de cada semestre les organizaba su fiestota a mis cuates, ¿no? No lo puedo creer, o sea, ya tenía todo su sistema financiero todo dentro de un salón. Y empecé desde la prepa, ¿no? Entonces desde ahí empecé a agarrar el gusto por la administración, por la visión, por las finanzas, y pues bueno, administrar el dinero de los demás, dar un buen resultado al final y que te hicieran sentir que estás haciendo las cosas bien, desde ahí empezó, ¿no? Pero para no ser tan ambiguos. Total que era un chamaco de 17 años que ya sabía en la vida que quería ser ingeniero. Okay. Era lo único que sabía. Quería ser ingeniero, me gustaba la lana, me gustaban las finanzas. Haciendo algunas regresiones yo decía, oye, pero ¿por qué ellos tienen lana y yo estoy jodidón? ¿Qué hacen ellos que no pueda hacer yo? Y es ahí donde te digo que trataba de como pensar como los demás pensaban, pero decidí romper y dije, la tengo que cajetear, pero lo tengo que hacer yo. Okay. Tengo que empezar a vivir mi vida por mí y no por los demás. Entonces, bueno, decidí entrar a la universidad, decidí al mismo tiempo empezar a chambear. Entonces empecé a trabajar a los 17 años formalmente. Toda mi carrera profesional la hice trabajando. Diste un paso, es que está bien loco, güey, porque eso que te pasó a ti, a mí también me pasó, y yo creo que es algo que le tiene que pasar a cualquier emprendedor. O sea, es ese lapso en donde despiertas, que no sé, yo tampoco sabría cómo nombrarlo, pero yo creo que es como un momentum. O sea, es si eres una persona antes y después de que agarras el pedo. Digo, a mí me tocó agarrar el pedo y tener ese momentum de una manera como más intensa, sí, porque yo tenía problemas familiares como muy duros y fue cuando dije, güey, ya, o sea, ya. Y qué chistoso que a ti te haya pasado así como pues de la nada, ¿no? Viendo a las demás personas. Y sobre todo mencionaste algo que se me hizo muy interesante, que es ser el protagonista realmente de tu historia, porque digo, hay muchas personas y es muy, muy respetable que quieran estar atrás de la trinchera, no nomás claro, observando, es totalmente válido, pero estar escribiendo tu historia y realmente trascender, porque yo creo que cuando quieres ser un protagonista de lo que estás haciendo, lo que estás buscando detrás de también es trascendencia, o sea, totalmente, tu legado, ¿por qué se van a acordar de ti? O sea, no que digas, pues un día se murió y pues ya, ¿no? O sea, le chillamos un día y pues ya estuvo, o sea, ¿qué le dejó a la caraja vida o qué nos enseñó? ¿Qué, no sé, cualquier cosa? ¿Cuál fue la trascendencia? Entonces, qué interesante que hayas tenido ese como momentum así tan interesante. Entonces entras, tú querías ser ingeniero, no sabías ni de qué, o sea, pero querías ser algún ingeniero de algo, ¿ok? Y entraste a la universidad, ¿en qué universidad? Estuve en la UDL, Universidad de León, okay, Campus Chabela, y luego, Campus Espigas, Campus Chabela, ahí interactuando en las dos, exactamente. Mira, eres ahí, pusiste la primera piedra. No tanto así, ¿verdad? Pero sí, empecé a estudiar en la Universidad de León. ¿Por qué estudié en esa escuela? Que en aquel entonces era una escuela con muy buen renombre, creo que lo sigue teniendo, muy buena reputación, pero también el hito o el mito de que era una escuela que eran pocas horas y por eso era chafa, ¿no? Okay. Sin embargo, era la única alternativa para los que trabajábamos. Entonces, desde chavito te digo que me tocó picar piedra, pero algo bien interesante. Cuando entré a la universidad, era el único chamaco de 17 años, con puros amigos y compañeros de 23, 25, 27 años. Ya más veteranos, ¿no? De guerra. Pues era el más chamaco, era el más chavo ahí de mi grupo. Sin embargo, era el único de los pocos que ya tenía su chamba formal, porque en aquel entonces había empezado a trabajar en una industria, en la parte de mantenimiento, ingeniería, producción. O sea, ya estabas dentro como del mundo, pues, laboral, del mundo laboral al que te querías dedicar. Exactamente, o sea, ya estaba dentro de una industria, pues digo, con todo lo que implica el trabajar en una industria, el tema de rolar turnos era un privilegio que tenía por estar estudiando,
pero tenía la responsabilidad de estar en una línea de producción haciendo los cambios de herramientales, calibrando máquinas, liberando máquinas para que el proceso fluyera. Oye, pues eras muy pro, güey, o sea, para estar tan morrito, o sea, creo que son actividades que tienen mucha responsabilidad como, wow. O sea, entonces tu edad realmente nunca fue una limitante para tu trabajo. Sin embargo, vienen unos traumas que te platicaré. Mis traumas, ¿cuáles eran? Y fíjate, viene la parte interesante. Yo entré como técnico a una empresa, ganando pues una buena lana a mis 17, 18, 19 años, mientras estudiaba mi carrera profesional. Pero llegó el punto en el que dije, a ver, ¿quiere Miguel toda su vida estar trabajando en una nave industrial con problemas cíclicos, entre fierros, entre todo este ambiente? Y dije, no, yo quiero ser director de una empresa. ¿Qué tengo que hacer para ser director de una empresa? Recuerdo que tenía 19 años y dije, quiero ser director de esta empresa. ¿Qué necesito? Pues tener experiencia en ventas, tener experiencia en finanzas, tener experiencia en dirección, que no tengo ni el conocimiento. Entonces, si quiero crecer, tengo que volar. Tomé una decisión muy difícil, fíjate, en ese momento. Decidí alejarme de la fábrica, de la industria y de los fierros. Y cambié drásticamente de giro. No fue fácil la transición, porque tenía la escuela, ya iba pues casi de salida en la escuela, en la universidad, y decidí irme al sector financiero. Entonces, tómala, ventas. O sea, pasaste de estar lleno de grasa a usar traje y corbata. Exactamente, totalmente, literal. Entonces entré a trabajar al sector financiero, pero no en una cuestión de atención al público directo, sino más en un área staff, coordinando algunas áreas, fuerzas de ventas, fungiendo como ejecutivo de ventas, y ahí es donde se desarrolló una habilidad que no sabía que tenía. O sea, de repente apareció. Entré al sector financiero y ahí empecé también a escalar. Dicen, oye, ¿qué rayos hace un ingeniero industrial trabajando en el sector financiero? Pues todo. Porque dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces el análisis estadístico, la toma de decisiones que ves desde la ingeniería, pues me ayudó. Toma de decisiones. Total. Entonces estuve como ejecutivo, quedé como coordinador, luego me brinqué a otra área staff, como ejecutivo de negocios, luego como coordinador de la fuerza de ventas de ejecutivos de negocios, luego me fui a la parte de mercadeo y luego me ofrecieron irme a una gerencia de mercadeo en Pachuca. Entonces ahí entró otra decisión bien interesante en mi vida. Y te voy a platicar qué pasó en el Inter. Terminé mi carrera, ya trabajando en el sector financiero. ¿Tenías ahí cuántos años? 21. 20 años, casi cumplía 21. Okay. Iba para 21 años. Imagínate un chavo a los 21 años, ya con una buena chamba, porque ya tenía un cargo interesante en el sector financiero. Ya tenía mi primera empresa, que ahorita te voy a platicar cómo surgió esa primera empresa. Ya me había comprado el carro que quería, digo, a mi edad y en mi magnitud, ya tenía mi primer carro de agencia. Ya me dedicaba también a dar clases, ya había hecho mis pininos como docente y ya hasta estaba, dicen vulgarmente, arrejuntado con mi ex esposa. Que esa es otra historia que ahorita les voy a platicar. Aquí, maldita sea, siempre, yo hasta parece que traigo a puro traumado amoroso, como yo, porque siempre tocamos el tema del amor, pero bendito tema del amor. Claro, y es algo que te forja y la verdad es que las cosas siempre pasan por algo, pero fíjate, un chamaco de 21 donde ya tenía un modelo de negocio interesante, donde ya tenía resuelto de alguna manera toda mi vida, a mis 20, 21 años de edad, dices, ¿qué sigue? Entré en una crisis existencial, donde dices, ya logré lo que toda mi vida quise, hablando de lana, hablando materialmente a mi nivel en ese sentido. Personalmente, profesionalmente, había logrado ya muchas cosas. Pero luego, ¿qué sigue? Dices, ya estás en la punta del cerro, sí, en la cima de la montaña, ¿qué sigue? O por lo menos a donde tú le estabas tirando. Así es. ¿Qué sigue? Bájate. O sea, bájate y vuelve a empezar. Y justamente eso pasó. Tomé la decisión de salirme del sector financiero, una decisión nada sencilla, pero decidí emprender totalmente fuera del sector financiero. Y te platico qué onda y cómo surgió mi primer proyecto. A uno de mis amigos del banco lo corrieron así feamente. Entonces, el buscar siempre apoyar a los demás, dije, pues vamos a hacer algo. Entonces decidimos poner una primera empresa de promotoría de tarjetas de crédito. Esa historia sí, la conozco. Así es. Y de repente, que precisamente la platicamos hace un tiempo, ¿no? Cuando vas a los centros comerciales y te abordan los chavitos o las señoras para ofrecerte una promoción y sales con tu tarjetota de crédito, pues fui de los precursores de eso, ¿no? Entonces tenía una distribución, tenía más de 20 gentes como fuerza de ventas y todo eso mientras daba clase en algunas escuelas, mientras lo combinaba con mi chamba en el banco, más la parte del negocio, ¿no? Fue una etapa bien padre, muy interesante, me encantaba, pero decidí volar.
Mi primer maestría la hice en finanzas dentro del mismo banco. La segunda maestría fue en desarrollo organizacional. ¿Y qué es esa onda del DO, del desarrollo organizacional, ¿no? Es ver una empresa desde dos factores: la parte técnica, los procesos, y verle el factor humano. De nada te sirve en una empresa tener el mejor proceso, la mejor tecnología, la mejor maquinaria, si las personas no quieren, no saben, no pueden o no tienen un buen liderazgo. Entonces, como ingeniero industrial, pues dominaba la parte del proceso, la parte tecnológica, y en la maestría en DO, que es mucho tema de psicología organizacional, ver la parte de los estilos de liderazgo y cómo fusionas. La fusionaste. Así es. Entonces, fíjate que vi una oportunidad grandísima en ese momento, porque muchas de las empresas de las que yo era el ejecutivo me buscaban fuera del banco para darles asesorías, darles incluso ya temas de consultoría, y no solamente en el sector financiero, que era mi fuerte, sino en el sector fiscal, en el sector legal, hasta en el sector de procesos, calidad, que logística. tal vez no era tu fuerte, pero por experiencia le sabías. Le sabía y me empezaba a meter. Llegó el momento en que decidí volar, decidí dejar el sector financiero que me encantaba, andar de trajecito en una reunión, que vete a comer, vete a acá. Fresa, oliendo a perfume sabroso. Tranquilo, así es. Pero bueno, decidí seguir en esa tesitura, pero ahora como freelance, como autoempleado. Es decir, me hice consultor independiente y me dediqué a ese tema dentro de muchas empresas. Esto sin dejar mis escuelas. Yo empecé a dar clase desde los 19 años. Empecé en algunas prepas acá localmente en Irapuato, después brinqué pues ya a otras privadas, otras de sector público, brincar a universidad, incluso algunos posgrados. O sea, en ese momento estabas dando clases, dabas consultorías, tenías esta vaina de las tarjetas de crédito. Así es. Verga, güey, qué pedo contigo, estás bien loco, güey. Y aparte pues mi pareja, mi esposa. Claro, que era el trabajo más. Exactamente, exactamente. Demandaba más tiempo. Exactamente. Y que es toda otra historia, ¿no? Pero bueno, finalmente trascendió. El hecho es que la parte docente nunca la he dejado de mi vida. Es como ese motorcito, como esa pasión que me ayuda a estar actualizado, pero también siento yo, lo que yo retribuyo a la sociedad desde lo que he recibido de ella, ¿no? ¿Qué pasa después en ese inter? Pues como consultor, como pues ya digámoslo de alguna manera profesionista que ya ejercía independientemente su actividad, pues decidí también inmiscuirme en otros asuntos. Dije, a ver, si yo le ayudo a las empresas a que ganen más, o ayudo a formar empresas desde mi enfoque como asesor y consultor, ¿por qué no pongo otras empresas, no? En ese inter, pues bueno, troné ya la empresa, fue un fracasote mi empresa de tarjetas de crédito. ¿Por qué fracasó esa? Me interesa. Mira, 2008 hubo una cuestión económica a nivel global. Estados Unidos daba más créditos hipotecarios de los que la gente podía pagar. Entonces entró una recesión económica en 2008 y obviamente el sector financiero se colapsó, se cerraron las válvulas de crédito y lo que yo promovía, que eran tarjetas de crédito, no se autorizaban. Entonces yo invertía mucha lana en todo lo que generaba de solicitudes y más y no me autorizaba nada. Entonces yo no ganaba lana, solo deudas. Ya estabas empezando a tener números rojos ahí. Cañón, muchos números rojos. O sea, ¿realmente crees que, bueno, no que creas, o sea, el fracaso de lo de las tarjetas, pues realmente no fue tu culpa, o sea, porque tú tenías buen modelo, lo estabas llevando bien, pero que haya habido ese tema económico a nivel nacional, pues fue lo que terminó. O sea, eso es muy interesante porque yo a veces les digo a los chicos cuando les doy como pequeños tips o algo así, que pues hay veces que ni siquiera está en tus manos, güey. O sea, y ese es un gran ejemplo. O sea, como algo que ni siquiera tuvo que ver contigo, con tus acciones, que fue algo totalmente externo a ti, pues te terminó pegando y te terminó, pues, liquidando. Totalmente. Y a lo mejor es la falta de experiencia. Yo creo que ese es el fracaso del que se debe aprender. El no tener una visión y una experiencia clara, porque esto fue un lapso, fue una curva hacia abajo, pero después de una temporada volvió a emerger el tema de los créditos en México. Y tú ya lo habías y en ese ente ya lo había dejado. Puta, no dijiste así como, no mames. O sea, sí, sin embargo, sé, y parte a lo mejor de mi espíritu emprendedor es vamos a lo que sigue. O sea, vamos brincándole a lo que sigue y eso te ayuda también a tener otro panorama y otro escenario. Y ahí es donde dije, bueno, vamos a emprender nuevos negocios, ¿no? Ahora ¿qué ponemos? Ahora ¿qué ponemos, no? En ese inter, pues decidí que como consultor empresarial, pues, que es una talacha, un negocio en el cual no inviertes realmente activos, más que solamente tu tiempo, tu conocimiento y el servicio al cliente, pues es un negocio muy rentable. Pero de alguna manera dices, ¿cómo lo trasciendes? ¿Cómo le hago para poder yo atender todo el mercado y que los que son más grandes que tú no te coman? Exacto.
Entonces ahí es donde empecé a ver nuevas estrategias, pero decidí emprender un nuevo proyecto. Resulta que otro de mis cuates, mi mejor amigo, se quedó sin chamba, se divorció y pasó por un mal rato. O sea, güey, te gusta ayudar a los desamparados. O sea, para que veas. Total que dijimos, bueno, ¿qué negocio ponemos? Nos asociamos mi mejor amigo, su primo que también es buen amigo y tu servidor. Entonces decidimos poner una empresa de trapeadores. Ok, esa también la conozco. Así es, pusimos nuestra empresita en una fábrica de trapeadores, mientras yo seguía dando clase, mientras yo seguía como consultor, emprendí ese nuevo proyecto como fabricante de trapeadores. Ok. Entonces ahí otra vez me tenía que quitar el traje, la corbata y vámonos a hacer trapeadores. Oye, amigo, tengo una pregunta. O sea, ahora que lo carburo acá, cuando pusiste eso, porque ahorita nos reímos, ¿no? Es como de, puse mi empresa de trapeadores. Pero realmente la gente, o sea, ¿cuál es la reacción de la gente cuando tú vas y le dices, voy a poner una empresa de trapeadores? O sea, ¿no es como que se te van al cuello y te empiezan a tirar hate o hasta se burlan de ti de alguna manera? Fíjate que es como la primera reacción es decir, híjole, ¿cómo voy a vender trapeadores? Pero fíjate que al contrario, la gente decía, oye, qué chido, Okay. qué fregón que ahora tú andes en eso. Okay. Y todo el mundo decía, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Okay. Porque pues, es un negocio súper noble y es un negocio que es un producto de primera necesidad. A eso es a lo que iba, güey, porque cuando yo conozco a personas que se dedican a ser productores o comercializan un producto de primera necesidad, tal cual como tú le dices, porque pues sí, o sea, en todas las casas hay un trapeador, en todas. Y si no hay, qué pinches mugrosos. Pero en todas hay. Entonces, pero la gente que no lo ve, que ve solo su vaso desde una perspectiva, se caga de risa, ¿estás de acuerdo? Totalmente. O sea, si tú se lo dices a una persona que no tiene visión, es como de, no mames, qué pendejo. Vendes trapeadores. Exacto, o sea, qué vergüenza, ¿no? Andar, porque se imaginan que vas a andar acá como cargándolos todos así. Exacto. O sea. Y no te creas, digo, de alguna manera le tenemos que entrar a todo. Pero fíjate que en ese negocio era padre porque aparte de que apoyé pues de alguna manera a mi cuata, mi mejor amigo, también le daba chamba pues, a mis alumnos. Okay. Porque empezaba a jalar a mis alumnos. En ese entonces daba clase en el CONA. Okay. Egresado y después regresé como profe al CONA. Y esos vatos son entrones, ¿eh? Entraban y bien. Entonces les daba chamba, ganaban lana. Ellos aprendían del negocio. Yo tenía manos que me ayudaban a trabajar. Y pues era un negocio interesante. Ok, ya tenías ahí tu círculo de cómo estabas aportando. ¿Y qué seguía ahí en la fábrica? Pues fíjate que... ¿Qué pasó con la fábrica? O sea, ya viendo y metiéndote a los negocios, te das cuenta que los negocios tienes que ser experto y tienes que hallarle. Y la experiencia a veces no te alcanza para tener la reacción y poder contrarrestar lo que se te venga. A mí me comió el tema de la variación de los precios de los trapeadores. Yo vendía trapeadores directamente a los tenderos, a la tiendita de la esquina. Y literalmente iba con mi media docena y órale, ahí te va tu docena y te va tu media docena. Tenía mi fuerza de ventas. Mis chamacos, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que ellos me comían toda la utilidad. Entonces ya no empezaba a hacer negocio para mí, ya dejaba de ser negocio. Okay. ¿Qué hice? Me los brinqué y empecé a vender directamente al público final. Me iba a los tianguis de los sábados. Okay. Pusimos el stand, nuestro stand, y a vender trapeadores, cambasear casa por casa. Y fue interesante, pero era mucho el desgaste. Llegó el momento en que los negocios me empezaban a absorber más la parte de la consultoría, la parte de las clases. Mi mejor amigo encontró chamba, se fue de la empresa, mi otro socio también se retiró de la empresa, me quedé yo solo con una fábrica, una producción y una demanda que yo no tenía tiempo de atender, entonces pues ese negocio lo puse en stand-by. Okay. ¿Qué hice? Me dedicaba solamente a maquilarle trapeadores a otras empresotas. Okay. Entonces yo les hacía trapeador sin etiqueta, ellos se la ponían y vámonos. Sí, ya. Okay. Pero después ya ni eso podía. Entonces lo que hice fue evolucionar ese proyecto y ahora vendo franquicias de un concepto muy fregón de renovación de trapeadores. Okay. Tú puedes poner tu negocio afuera de tu casa, un local de 2x2 y yo te doy la franquicia, la marca, estudio de mercado y te doy la máquina y la materia prima para que tú puedas renovar trapeadores. Ok, punto interesante, güey. Verga, es que por eso quería invitarte porque de verdad yo te considero una persona muy lista, güey. Y acabas de tocar algo bien importante. Cuando tú emprendes algo, inicialmente la idea original no jala, o sea, no es la que estabas buscando, pero yo viéndola contigo, cómo pasaste, cómo se diversificó, pues, o sea, cómo se tuvo que adaptar a hacer un concepto que seguía con lo principal, ¿no? Que eran trapeadores, o sea, esa era la idea original, pero primero era venderlos y cómo se transformó eso a volverse una franquicia, o sea, eso es muy interesante, muy, muy interesante. Y luego tus franquicias.
Pues digo, el punto aquí, el diferencial es la parte estética, porque yo no solo te vendo un trapeador para que vayas y limpies, sino es un trapeador bonito, personalizado, que de alguna manera tiene ciertas tecnologías que le da un tratamiento antibacterial. Fue todo un show el conocer proveedores de Durango, de San Luis Potosí, de Querétaro y de todas esas regiones. Fue muy padre porque pues anduvimos paseándonos de pata de perro, claro, conociendo y más, haciendo negocios, pero pues ya después la parte interesante, ¿no? Digo, los trancazos que te da la vida y esos fracasos de los que tú aprendes te ayudan a madurar justamente los proyectos y las ideas. Entonces lo seguimos evolucionando, se quedó en stand-by la fábrica, sigo trabajando con la parte de las franquicias, ya están los registros, ya está todo, y estamos en la fase de promoción de franquicias. Esto pues ya tiene una temporada, o sea, esto no está nuevo. Sí, no es como que se lo estemos platicando de, ay, güey, fue ayer, no, o sea, sí, ya tiene un rato y ha sido la evolución, ¿no? Entonces, ¿cómo he ido evolucionando? Sigo con la parte de la consultoría en el despacho, sigo con la parte de la docencia en las escuelitas que ahorita les platico, pero dejé ese proyecto porque decidí emprender otros proyectos más. ¡Qué hambre de emprender, güey! O sea, pues la verdad es que uno sí, no se cansa, es adictivo. Y es que te voy a decir qué pasa, Carlos. Muchas veces los jóvenes tenemos ganas de hacer algo, pero realmente en el fondo todos buscamos tener una buena chamba, tener un buen ingreso y tener una calidad de vida adecuada. Exacto, lo que se puede traducir en que buscamos seguridad, ¿no? Así es, pero ¿sabes cuál es la triste realidad? Que esa seguridad es superficial, es subjetiva, porque como la puedes tener, como no la puedes tener, tengas o no una chamba, tengas o no un negocio. Sin embargo, ¿qué es lo que yo veo? Que muchos chavos a sus 20 años, 20 y tantos que terminan la carrera, salen queriendo tener una buena chamba. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Pasan los años, dices, ya tengo 30, ya tengo 40, ya no tengo una buena chamba porque como ya tengo 40, ya me sacaron de la industria, de la empresa. Ya andabas en el puro ring. Ya llegaron los más chavitos y dices, ¿y ahora de qué vivo? O sea, la gente no tiene un proyecto de vida ni una visión a corto, mediano y largo plazo. Y te platico así, mi proyecto de vida es jubilarme a los 40. A los 40, me quedan 5 años. Y mi proyecto de vida es jubilarme, pero en un sentido psicológico, pero también en un sentido financiero y en un sentido de estabilidad relativa en cuanto a las actividades que haga. Literalmente lo que dicen, vivir de tus rentas, pero ya no como un sueño guajiro, sino que ya le puse acción a mi sueño para que se convierta en una visión. Claro, porque ya estás consciente de que te queda poquito tiempo. Así es. Y por eso es que estoy picando piedra y por eso es que cada oportunidad que veo de negocio o lo que sea, trato de apostarle a ello, obviamente midiendo el riesgo, obviamente capitalizando mis fracasos, mis experiencias pasadas, para poder ir posicionando y dar cada vez ese pasito firme, ¿no? Pues bueno, te puedo decir que en mi andar llevo más de 8 empresas que pues he consolidado, prácticamente la gran mayoría las he tronado, pero de alguna manera es la experiencia, ¿no? Oye, cuéntame algo, digo, para no meternos en todas las que has hecho, para no meternos tan incisivos. Claro. Me gustaría que me contaras, que pensaras así rápidamente. Digo, yo creo que las debes de tener clarísima, pero alguna de esas 8 que has puesto en específico te ha enseñado algo que digas, puta, esto, o sea, como que el santo grial para ti, o sea, ¿hay alguna que hayas tronado de una manera que te enseñó muchas cosas que apliques hoy en día? Sí, mira, de cada una se aprenden cosas, totalmente. Y yo me atrevería a decirte que, híjole, lo que más he aprendido, independientemente de cuál haya sido el giro de esa empresa, porque han sido servicios, manufactura, comercialización. Sí, es que es bien interesante porque has estado en muchísimas áreas, o sea, conoces desde producciones, desde servicios, o sea, sí conoces de muchos sectores. Y pues mira, ¿qué es lo que más he aprendido? Número 1, te debe apasionar lo que haces. Ese es fundamental, porque si lo que tú quieres es ganar lana, pues compra aguacates y limones y vete a la central de abastos y revéndelos. Y ahí está la lana, ¿no? Y no es que sea una mala idea, es un muy buen negocio, pero tienes que hacer lo que te apasiona. ¿Qué te apasiona? Dejar un legado a la gente, muévete y haz lo que a ti te haga sentir bien, y ahí es donde solito va a llegar pues la retribución, sea lana, sea felicitación o reconocimiento. La otra es que debes tener un buen equipo. Eso yo creo que lo que más he aprendido, y fue en mi primer emprendimiento y desde ahí lo aprendí, que debes hablar bien, claro, tener las reglas del juego bien establecidas cuando te estás asociando con alguien. Totalmente, yo creo que ese ha sido como mi santo grial, el saber tomar decisiones
partiendo de con quienes estás compartiendo o creyendo o están igual de locos, de seguir ese proyecto. Entonces, esa es la parte interesante. Tema de que no tengo lana, tema de otro índole, no es tan trascendente, porque yo he enseñado a chavos, a jóvenes, y yo he aprendido que no necesitas dinero para poder emprender. Sí, claro. Totalmente. Entonces, te voy a platicar haciéndote una analogía de mi último proyecto, ¿no? Mi último emprendimiento, que de alguna manera es en el que siento yo que estoy enfocando y aplicándole pues, lo que he aprendido en mis demás emprendimientos. Okay. Actualmente, aparte de que ya migré mi consultoría independiente de Miguel, pues ahora ya tengo una empresota que ya es una SAS, o que sea, ya brincamos, corporativo. ya tenemos un corporativo y ya tenemos un despacho pues más en forma, ya tenemos todo el background y todo el conocimiento para poder ofrecer servicios más integrales, ¿no? Okay. Pero ese no es el boom. Mi nuevo juguete o mi nuevo proyecto, mi nuevo hijo, es una empresa, nos llamamos Remy. Me asocié con Kevin, muy buena onda mi Kevin, cuando lo veas mi Kevin. Saludos pinche Kevin, eres perrón. Es un nuevo proyecto. Lo que hacemos ahora es hacer consolas de videojuegos. Okay. Lo que hacemos es importar de China algunos componentes básicos. Aquí en México tenemos proveedores con los cuales armamos un cajón, una consola y vendemos consolas de videojuegos retro. Okay. Ahorita lo retro pues está de moda. Sí, y lo viejo es lo nuevo. Lo viejo es lo nuevo, así es la tendencia. Y lo que hacemos ahora es eso, o sea, juntamos 30 consolitas de videojuegos en una sola, con un tipo de juego así como las maquinitas, como cuando te ibas a las tortillas, a la tiendita y te escapabas. Se te iba la lana, digo, esto es muy de... Digo, yo tengo 25 años, pues sí me tocó. Claro. Sea, espero que si alguien más joven está viendo esto y ya se quedó como de estos pinches ancianos, ¿qué onda? No, estaba chido. Estaba muy chido, Era lo peor. Eso de ir a echar maquinita, que ibas por las tortillas, según tú las tenías que traer calientes, ya llegaban bien frías, todas sudadas, o sea, ya un desmadre. Ya parecían flautas, ¿no? Eso ya, sí, pues fíjate que aquí, lejos del comercial y lo que hagamos en la empresa, lo interesante es la manera en cómo surgió este proyecto. Y es la parte que me gustaría que se llevaran, ¿no? Todos los espectadores, todos los que están viendo ahorita este video y escuchando este podcast. ¿Cómo tú puedes crear valor de algo que solamente surge como una idea? Porque este proyecto surgió como una idea y menos 10,000 pesos de mi socio Kevin. Okay. O sea, Kevin es, socio supongo que era un alumno o algo así. Sí, es un alumno precisamente que llegó con una idea y que de alguna manera esa idea le dimos un valor para que esa idea se materializara y que fuera real. Entonces él empezó pidiéndole a su mamá 4,000, 5,000, 10,000 pesitos. Todavía ni empezaba y ya debía. Y ya debía, exacto. Entonces, ¿cuánto vale ese negocio? Menos 10,000, porque era una idea y menos 10,000 pesos, ¿no? ¿Cómo logramos que ese prototipo, esa primera idea, la pudiéramos madurar al día de hoy que ya llevamos a la venta, no sé, más de 200 consolas, que si lo multiplicas por el valor de la consola, dices, oye, pues ya llevamos ventas de, no sé, 600, 700 mil pesos en menos de un año, donde una idea de una empresa que valía menos 10,000, si ahorita la proyectamos y la queremos vender para tener un horizonte de salida, podemos hablar que esa empresa se evalúa en no menos de 1.5 millones de pesos. Un meloncito y medio. Ya estaba sacando el cálculo, muy bien. Digo, pensando en el valor del mercado, pensando en el potencial y en la validación que ya tenemos del producto, entonces es una idea. Pero ¿qué crees? Que este proyecto, esta empresa, yo lo estoy ahora profesionalizando. Ya no es como la empresa que surgió como el juego, como por ayudar. Digo, en el fondo siempre sigue siendo esa parte, ¿no? De la ayuda a los demás. Pero cómo eso lo vamos profesionalizando con técnicas, con métodos ya comprobados. Y yo creo que esa es una experiencia que también me han dejado mis fracasos. El querer emprender y tomar decisiones basado en la intuición está padre, pero no es lo mejor. Exacto. Dicen que el que no arriesga no gana, pero si ese riesgo es medido, qué mejor. Claro, si le arriesgas en base a algo. Totalmente. Y ya obviamente con la experiencia, con el colmillo, ahora ya me toca más bien a mí frenar al emprendedor, más que arrebatarme y arriesgarme y tomar decisiones arrebatadas desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido? Acércate de la gente que sabe. En este caso a mí me toca ser más como el mentor ya de negocio, el que ya sabe de alguna manera de negocio, pero tengo un emprendedor que es el que va empujando. Entonces yo creo que esa es una fórmula interesante. Sí, pues es que tú al final del día le pones el freno a las cosas que hay que ponérselas, porque muchas veces eso nos traiciona mucho. Yo ayer estaba teniendo una plática con un buen amigo mío
Sí. Y él decía que se desesperaba mucho en lo que tenía porque él quería que fuera como rápido y así. Le digo, güey, es que hasta que tú lo fuerces para que quieras que todo sea rápido y así, es que hasta eso es un cague. O sea, es todo a su tiempo, pensándolo bien. Y digo, si ya tardaste un chingo poniendo esto y armando todo tu plan, pues ahora espérate un poquito a que jale, güey. Exacto, exactamente. Y fíjate que para ir aterrizando algunos puntos, el emprendimiento, yo me considero un emprendedor, pero no solamente por la parte empresarial, ¿eh? El ser emprendedor no solamente es arriesgarte a poner un negocio. Dicen que emprendedor es aquella persona que se atreve a dar un pasito y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, que sale de su zona de confort y, como dicen algunos expertos, dar ese salto de fe, aventurarte a ir a lo desconocido. Pero cuando logras dar ese salto de fe, tu zona de confort pues queda aislada, estás en una zona de desconocimiento, de incertidumbre, pero una vez que te afianzas, tu zona de confort creció. Exacto. Y ahora se hace amplía. cada vez más grande. Y en ese sentido, pues ya estás del otro lado, ¿no? Fíjate que dentro del tema del emprendimiento, me ha tocado y he tenido la oportunidad y la dicha de emprender, pero no solo en la parte empresarial, sino que también en emprendimientos más sociales, tal vez emprendimientos un poquito más humanos, y particularmente mi esencia, mi estilo de vida. Dicen que cuando te vuelves emprendedor, como que tu cuerpo necesita cierta adrenalina, porque si no estás permanentemente generando esa adrenalina, tiendes a caer como en una depresión o aburrirte o a estancarte. Sí, si no consideras que tienes una buena inteligencia emocional, te hunde. Exacto. ¿Y qué te genera esa adrenalina, no? Pues las actividades diferentes. Te platicaba que estudio para ser piloto aviador. La adrenalina de eso, pues está cañona. Yo cuando me enteré de que estabas así, dije, no, este güey de verdad, ¿qué no hace, güey? Y antes de eso, pues el paracaidismo, Sí. ¿no? O sea, el tirarte del paracaídas. Antes de eso y actualmente, pues que darle a la natación me encanta, pero más lo extremo. Bucear, surfear, snorkelear, darle un poquito a la patineta. Y dices, oye, tú ya eres un chavorruco, ¿qué haces con eso? Pero bueno, son esos gustos culposos, ¿no? La otra parte, mencionabas también que soy cinta negra, efectivamente, cinta negra, más de 25 años de carrera constante en el ámbito de la disciplina marcial, como lo es el taekwondo. Mis emprendimientos ahí fueron más sociales. Llegué a tener 2 escuelas de artes marciales junto con mi hermano, donde nos íbamos a comunidades, particularmente a las 2 comunidades más grandes acá de Irapuato, San Roque, Malvas, y pusimos escuelas de artes marciales, de taekwondo. Y lo que hacíamos era sacar a los chavitos que estaban inmersos en drogas, en alcoholismo, en vandalismo, los sacamos de ahí y vénganse para acá, gratis las clases. Conseguíamos ahí las instalaciones, nos prestaban casas, terrenos o en pleno campo algo. Y adelante. Entonces el tema de ese emprendimiento social, ¿no? El dejarle nuevamente a la sociedad algo de lo que te ha retribuido. Entonces el cómo puedes lograr un impacto en la gente. Mismos chiquillos que empezaban con nosotros a tomar clase, hoy en día son cintas negras. Y les cambiaste la vida totalmente. Los sacaste de un mundo que es muy de tendencia, o sea que generalmente las personas que crecen rodeados de ese tipo de cosas, pues van para allá. Exacto. ¿No? Y si tú les acercas ese tipo como hasta de deporte, pues güey, qué bonito, o sea, de eso me gustó. Sobre todo está mucho de moda hacer este tipo de cosas como para ayuda, pero algo en lo que tú eres bueno y aplicarlo ahí sin esperar algo a cambio, pues la gente que hace eso es, o sea, yo los respeto muchísimo. Muchas gracias. Y fíjate que más que la moda, porque esto lo hicimos hace más de 10 años, exacto, 12 años, cuando no era una tendencia tan fuerte como ahora. Sin embargo, pues bueno, la misma vida, la misma inercia te va llevando por otros lados y al final terminas entendiendo algo que para mí es como mi filosofía de vida, ¿no? ¿Cómo encuentras un equilibrio? Porque muchos emprendedores se dejan ir por la adrenalina, la emoción de, wow, vamos a ganar lana, vamos a arriesgar, vamos a emprender, vamos a dejarlo seguro por irnos a lo inseguro, porque te da una chispa. Ajá, y pero, a ver qué pasa, pero tienes que encontrar un equilibrio en tu vida. ¿Y qué te da el equilibrio? A veces es tu salud física, a veces es tu preparación, la cuestión mental, ¿no? A veces es también hasta cómo te alimentas, el deporte, la familia, la pareja, los amigos. Todo eso te ayuda a tener un equilibrio. Yo lo veo que es como la palma de tu mano. Cada dedo es una actividad o una cuestión diferente. Tú le asignas un valor a cada cosa. Te puede faltar un dedo y no estás completo, no estás en equilibrio. ¿Qué te ayuda a tener ese equilibrio, no? Pues a lo mejor la parte, voy a sonar muy mamón, pero la parte espiritual, sí, que no tiene que ver con la religión, pero que es un camino que te ayuda, ¿no? Pero la parte espiritual, ¿quién te la da o cómo la generas?
Pues a través de la meditación, a través del conectarte contigo mismo. Y fíjate que justamente el aprender eso, para poder llegar a tener ese equilibrio, me llevó a otros caminos. Y esos otros... Ya soy pastor. Ya soy pastor. Pues no pastor, pero ya andamos en un movimiento filosófico muy interesante. Es que a ti te gusta ese, o sea, yo sé que a ti te gusta este trip de filosofar y todo eso, que a mí se me hace muy interesante, pero yo siento que debes de tener un nivel mental muy alto, muy amplio, como para poder inmiscuirte en ese mundo, porque te digo, o sea, empezar a filosofar o juntarte con gente que lo hace, o sea, si es algo acá de mente que ya está en otro nivel, pues, no que estás acá en el mundo, en el mundano. En el mundo profano. Sin embargo, no está peleado, ¿eh? Pero justamente es esa madurez emocional que es la que te ayuda a encontrar el equilibrio. Porque muchas empresas jóvenes, de jóvenes, a veces no logran brincar o trascender, porque falta algo, ¿no? Esa chispita, ese algo que te ayuda como a fortalecer. Yo te decía que la vida me llevó a esa parte un poco más filosofal, un poquito más de estar en bien contigo mismo, ¿no? Sea a través del yoga, sea a través de meditaciones, o sea a través de ir a los grupos a los que tú quieras ir, pero eso justamente te completa y te complementa. Aparte, donde dices, bueno, ¿qué otras actividades te gusta hacer? Porque finalmente tú eres la proyección de lo que vives, de lo que comes, de con quién te juntas y de lo que haces. Eso es lo que te define como persona. Pero en ese sentido dices, bueno, ¿dónde dejo a la persona? ¿Dónde dejo a mi yo interno? Trascendiendo, pero con algo bien importante. Carlos, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿No? Realmente, ¿qué te mueve? ¿Para qué quieres lana? O sea, ¿quieres tener lana? Qué padre, ya la tienes, pero ¿y ahora qué haces con esa lana? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué haces con ella? ¿Te la gastas padrísimo, pero realmente lo disfrutas? ¿O ayudas a los demás? ¿O qué haces? Es válido hacer lo que se te ocurra, pero ¿qué sigue? O sea, ya lograste tus metas y luego ¿qué sigue? Ya lograste escalar tu montaña, sea tener una casa en Villa, sea tener la supernave, sea tener la super top model de esposa, sea tener familia. ¿Qué te mueve, no? Dicen que precisamente las personas, para poder trascender, dicen, o ten un hijo, escribe un libro o planta un árbol. Exacto. O las tres, ¿no? Pero de alguna manera creo que lo que te mueve es tu propósito de vida. Muchas personas decimos, es que mi propósito de vida es ser feliz. Y dices, padrísimo, pero ese todavía no es un propósito. Exacto. Ese todavía no lo es. Falta moldearlo un poco. O sea, más bien es como un vehículo al propósito de vida. Así es. Fíjate que la otra vez escuché un propósito de vida bien fregón que dije, me lo quedo, lo compro. Enaltecer el espíritu de las personas, ¿no? Sacar lo mejor de las personas, ese puede ser un propósito de vida. Y eso es lo que a mí me mueve, es el motorcito que me ayuda a que con mis estudiantes en las universidades les pueda mover y meter ahí una semillita de ese instinto de emprendimiento, pero con conciencia. No un emprendimiento por emprender o por hacer algo, sino realmente hacer algo que deje una huella, un legado, que trascienda y pues buscando obviamente algo que tenga un impacto positivo en la sociedad. Miguel, entonces, ¿tú crees, digo, ya hablando sobre el propósito de la vida y demás, yo siempre he dicho, y esto yo lo adopté cuando empecé a dar conferencias, o sea, y caí en la misma pregunta que tú estabas hace poquito, o sea, ¿por qué carajos las estoy dando? ¿No? Inicialmente era porque yo quería experimentarlo y demás, pero cuando yo sentí que me apasionaba hacer eso, dije, güey, me gusta, o sea, yo quiero hacer esto toda mi vida, ok, chido, ¿no? Y pagan bien, sí, chido, pero ¿qué vas a hacer con eso, güey? O sea, y yo ahí caí en cuenta de que yo tenía que tener un propósito de por qué estaba haciendo eso, pero si era algo que me apasionaba y era algo que yo quería hacer toda mi vida, pues automáticamente se podía traducir en que yo haciendo eso podía encontrar el propósito de mi vida. Entonces, después de divagar y de hacer catarsis y de estar orando y demás, o sea, sin verlo desde un punto religioso, de cuando entraba en esa meditación conmigo mismo y dije, ok, güey, definitivamente mi propósito de vida es transmitir un mensaje que impacte una generación. O sea, ¿cuál generación? Ni idea. La mía, la de mis papás, la de mis hermanos más pequeños, la que sea. Pero yo quiero transmitirles algo para poder impactar su proyecto de vida de una manera positiva. Entonces, eso, ahí caí en cuenta de que ese era bien armado mi propósito de vida. Y es tal cual como tú lo dijiste ahorita, que lo adoptaste. O sea, no es nada más... Yo creo que tu propósito de vida lo encuentras cuando dejas de pensar en ti mismo. Cuando sí piensas, sabes que vas a tener algo para ti mismo,
pero que puedes beneficiar a más personas haciendo lo que tú haces. Entonces, eso de enaltecer el espíritu de, wow, güey, eso estuvo muy... ¿De dónde lo escuchaste? O sea, ¿a quién se lo escuchaste eso? Híjole, fue un instructor en un curso fregoncísimo de liderazgo. O sea, fue un tipo acá, sensei. Un sensei, que a pesar de que es un sensei, pues súper humilde, ¿no? Sí. Pero fíjate, realmente dentro de estos propósitos dices, ¿qué vale la pena en la vida? Te podría decir que yo veo mi vida de la siguiente forma. Es una hoja, como un checklist, donde dices cosas por hacer. Y diario le agrego algo nuevo, pero al mismo tiempo diario voy palomeando algo. Exacto. Entonces yo veo mi vida como vivir al límite. Voy a sonar muy, muy melancólico, pero dicen que vivir al límite es conocer cuál es tu límite y nunca excederlo. Y yo siempre vivo al límite. Es decir, yo no vivo mis días como si fuera el último de mis días, sino como si fuera el primero de mis días. Tener esa inquietud, tener esa hambre de conocimiento, no quedarme con dudas, no quedarme con la inquietud de, oye, ¿qué se sentirá esto? Oye, ¿y qué pasará con esto? Por eso te decía que cada oportunidad que tengo de lograr algo, le voy dando el palomazo a toda esa parte. Perfecto, o sea, lo vas marcando ahí. Pues mira, espero que ya estés palomeando más cosas y no así de que, ay, cabrón, esta como que no voy a poder. Pero, wow, güey, o sea, de verdad es muy interesante y vuelvo a lo mismo. Siempre digo que no quiero sonar repetitivo, pero esto lo digo cada podcast. Siempre tengo gente aquí que es muy interesante. Yo me acuerdo que cuando yo te conocí en un evento de México rumbo al 2030, ¿no? Una vaina así. Sí, de la ONU. Fíjate, o sea, era el primer evento al que yo iba porque realmente yo nunca he estado tan metido como en ese tipo de emprendimientos sociales. Y esa vez fue como la primera que quise dar así un brinquito para conocer un poco más. Y ahí te conocí. Y me acuerdo que yo llegué y me senté y tú súper buen pedo llegaste y me sacaste plática. O sea, fue como de, ¿tú qué onda? O la chingada. Y luego yo como que medio me acordaba de ti, sabía que te había visto en mi tesis y demás. Y ya hemos colaborado en varias cosas. O sea, pero yo desde que te vi sabía como que había algo ahí, te fui conociendo. Y el punto de esto es que yo siempre invito a personas aquí a las cuales admiro muchísimo por cualquier cosa que hagan. O sea, porque aquí pueden venir personas de diferentes sectores y yo admiro muchísimo, porque hay unos hasta que digo, güey, yo sé que no puedo hacer eso. O sea, yo no sé si yo pueda pilotar un avión, güey. Entonces, las admiro mucho, pero sobre todo tengo mucho respeto hacia su persona y hacia lo que hacen. Y yo creo que de verdad de muchas personas que yo conozco, tú eres una de esas que yo sí digo, güey, este güey está... O sea, digo, está loco, pero en el buen sentido de la palabra, ¿me explico? O sea, como de verdad, qué huevos, güey, de querer emprender tanto y de cada vez ir aprendiendo, de nunca cerrarse, porque hay muchas personas que cuando llegan, por ejemplo, tienes 35 años. O sea, yo conozco muchas personas que tienen 30, 31, 32, que entran a ese como que se les empieza a cerrar y como que no, y como que ya no quieren ver más puntos de vista, o sea, como que se empiezan a englobar. Sin embargo, siento que tu mente cada vez se expande más. O sea, y eso es bien, bien interesante porque yo sé que tienes que aportarle mucho a las personas y obviamente con la profesión de ser docente, pues con eso lo logras muy, muy bien. Entonces, felicidades, güey, por todo lo que estás haciendo. Qué honor tenerte aquí con nosotros. Y ya que nos dijiste sobre cuál fue lo de tu Kage, lo que más te ha enseñado, le diste a muchos puntos que a mí sí me gusta tocar. Sí. La experiencia, ¿no? O sea, como tú dijiste, ahora te toca ser el que le dice, espérate, vamos así, ahora no, porque eso es lo que nos mata muchas veces los emprendimientos. Querer hacerlo todo rápido, no medir bien las cosas. Mencionaste algo interesante que es, o sea, sí hay que dar un salto de fe, pero si ese salto de fe lo podemos dar en base a alguna métrica que tenemos, pues es muchísimo mejor. O sea, a lo mejor sabemos que nos vamos a caer, güey, sí, pero por lo menos podemos saber que el madrazo no va a ser tan abajo, ¿sí me explico? Claro. Entonces, experiencia, constancia, que siempre son las cosas que están rigiendo como emprendedor. Pero tú hablaste algo que ninguno ha tocado y que yo comparto mucho contigo, esta cuestión espiritual. O sea, porque es una máxima, hay que estar bien contigo mismo para poder estar bien con los demás. O sea,
Todo el mundo lo sabe. Y eso se puede traducir hasta la cuestión amorosa, la que tú quieras. Porque hay mucha gente que a mí de repente me escriben y me dicen, o sea, yo no sé por qué me piden consejos amorosos, yo ni novia tengo. Pero es como, por eso, es que yo les aconsejo eso, güey, que no tengan. Pero llegan y me preguntan así como de, no más, Carlos, pues es que no tengo novia, güey, siento que las morras no me pelan o los güeyes pues no me hacen caso o así. Y de repente yo los veo y digo, no mames, pues es que ¿cómo quieres atraer algo chido a tu vida si ni tú te quieres, güey? ¿Sabes? O sea, si traes unos pedotes tú encima, no estás bien emocionalmente, siempre andas lloriqueando, eres bien huevón, güey, pues es que no estás bien contigo mismo, pues ¿cómo quieres encontrarte a la top model que tanto quieres si no te quieres primero a ti? Entonces esa parte espiritual de estar bien contigo para estar bien con el mundo es impresionante. Amigo, y de todas las cosas que has hecho, ¿hay alguna de la que te arrepientas? O sea, ¿hay algo que hayas hecho en tu vida que tú digas, no, sí me arrepiento de esto? O sea, esto sí estuvo mal, la cagué horrible aquí. O sea, algo de lo que te arrepientes que a lo mejor hubieras hecho diferente a lo largo de tu vida. Mira, yo creo que sí hay muchas cosas que hubiera hecho diferentes, definitivamente, sí las hay, pero fíjate que llegar al tema de arrepentirte de algo, no. Okay. Y lo digo con toda la seguridad porque tengo la certeza que hoy estoy aquí gracias a las cagadas que he hecho, ¿no? Que todo, esa es la respuesta que queremos. Es que la invitada pasada también llegó a esa conclusión y es que sí. O sea, perdón, pero totalmente, acabas de muchas grabar. Gracias. Entonces, sí, no hay arrepentimiento, pero ¿qué hubieras hecho diferente? Por ejemplo, ponme un ejemplo en la empresa número 5 que fundaste. Bueno, ejemplo, no ser socio 50-50, por ejemplo. Sí, okay. El entrar a una sociedad sin terminar de conocer a tu socio. Uh-huh. El a lo mejor entregar y dar todo con esa fe o con esa incredulidad, pero sin tener bien claro dónde estás parado. Pero la otra, aventurarte a hacer algo que no querías hacer, uh-huh, que no podías hacer y que no supiste decir que no. Okay. Entonces, ese es otro de los grandes dilemas, ¿no? Pero fíjate, yo siempre me he regido con un par de frases, igual con esto para ir aterrizando. La primera, y en esta tesitura yo vivo, dicen, si crees que puedes hacer algo, tienes razón, pero si crees que no puedes hacerlo, también la tienes. Uh-huh. Todo depende de ti. Y mi última frase que me encanta y es la que me mueve, dicen, apúntale a la luna y aún si fallas, estarás entre las estrellas. Eso me gusta, eso siempre te lo he escuchado y me gusta, es un gran cierre. Es un gran cierre. Exacto. Y eso a dónde te lleva, ¿no? Que el hecho de que llegues a un lugar y digan, oye, mira qué casualidad que mi profe se parece a Nicolas Cage, ¿no? Que sí me dicen en la escuela. Sí, siempre le dicen, pero... o sea, tú lo ves y dices, este es ingeniero, o sea, él es actor de Hollywood. Pero fíjate, la parte padre, ¿no? La parte que es el lado que a veces no se ve de los emprendedores. Actualmente tengo la dicha y la fortuna de ser consejero directivo nacional de una asociación bien cañona, okay, de logística. Entonces es el rubro en el que me muevo desde la parte docente, pero desde la parte profesional. Uh-huh. Codearme con director nacional de Amazon México, director nacional de Hasbro, director nacional de Coppel y con grandes personalidades y ser consejero directivo de esa asociación. Por otro lado, ser delegado nacional de un movimiento que después te platicaré, okay, pero estamos formando un movimiento también que a lo mejor tiene que ver un poco con la parte política, uh-huh, pero tiene que ver un poco más con la parte de cómo ayudas verdaderamente a la gente y cómo trasciendes desde tu trinchera, okay, generando esos cambios, ¿no? Entonces, el tener algunos cargos ya nacionales honoríficos, que no se paga nada, también forma parte de esa experiencia. También forma parte del decir, pues yo me la creo y puedo estar al tú por tú con un directivo nacional, con altos ejecutivos, codearme a lo mejor con las altas personalidades políticas, uh-huh, pero creo yo que es hasta una labor o un deber que todos tenemos, okay, una responsabilidad. El hecho de que en tus manos esté la sociedad, los jóvenes, los estudiantes, y que tú les dejes verdaderamente un legado, pero un legado no impositivo, sino despertar en ellos ese Pepe Grillo que les hable al oído y que les ayude a analizar lo bueno y lo malo, y que si ellos la van a cajetear, que la cajeteen, pero con pleno uso de razón. Okay. No porque como borreguitos todos ahí van al matadero y nadie supo ni por qué ni cómo, ¿no? De que, ay, quebramos, pero pues, ¿qué pedo, no? Exacto, ¿qué pasó? Exacto. Y déjate digo que la parte de emprendimiento más cañona, digo, a pesar de que, pues digo, no estoy tan grande, no estoy tan chavo, ajá, la familia.
el ser padre de una hija hermosa que está en la preadolescencia de 2 años. O sea, imagínate. Ya se empezó a poner ruda. Las actividades y todo, pero pues para mí mi prioridad es eso, ¿no? Mi esposa, la cuestión familiar. O sea, para mí eso es algo fundamental y que son las bases que todo emprendedor creo yo que debe tener. Porque esos valores que enseñas o que enseñan en casa es lo que tú transmites y lo que tú proyectas en los negocios, ¿no? Sí, estoy segurísimo de que tú estás formando una emprendedorcita en potencia. Tenemos ahí una minita de oro. Apenas estamos ahí picando piedra. La estamos puliendo, pero va a ser. Amigo, pues, wow. Digo, de aquí yo creo que de verdad podríamos hacer un podcast de 4 días, güey, con todo lo que pues, tienes por contarnos. Híjole. Pero qué gusto de nuevo tenerte aquí. Qué placer que hayas podido venir a compartirnos, aunque sea una poquitita parte de todo lo que haces. Porque de verdad, o sea, haces un chingo de cosas, güey. Pero todas muy interesantes y que tienen mucha propuesta de valor. Entonces, qué gusto, nos enseñaste muchas cosas buenas, que es el objetivo de este podcast, que podamos analizar diferentes puntos de vista que creo que tú ya los cubriste todos, güey, ya no tengo que invitar a nadie. O sea, ya hablaste de pedos financieros, de emprendimiento, o sea, de un montón de cosas y como te digo, te admiro mucho, respeto mucho tu trabajo. Ojalá que en algún momento de mi vida me toque colaborar más de lleno contigo porque creo que te aprendería muchas cosas y pues a mí eso me encanta poder estar aprendiendo. ¿Hay algo que quieras decirle a la señora bonita en casa que nos está viendo? ¿Algo que te quieras decirle a los chicos que tengan huevos para emprender? No sé, ¿con qué te gustaría cerrar? No, claro, gracias. Y bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios, más allá de que te desahogas o de que platicas un poco de la esencia que uno lleva adentro, pues realmente los aplaudo porque poca gente realmente se atreve a sentarse con locos fracasados, exhibirlos, pero dejando un mensaje. Exacto. Y creo yo que justamente el mensaje, ¿cuál es? Atrévanse a hacerlo. Dice una marca muy famosa, just do it, atrévete a hacerlo. Porque es mejor cagarla ahorita, que estás joven, que no tienes a lo mejor mucho que perder, que hacerlo cuando ya tienes familia, tienes hijos y tienes deudas y tienes un montón de compromisos que te impiden lograrlo. Para esa mujer bonita, esas mujeres bonitas, pues que gracias. Que de seguro están ahorita en la labor de ser ama de casa. O chambeando también, porque pues hoy en día hasta se emprende al ser mamá, sí, pero trabajando. ¿Qué tal que afuera tienen una franquicia de trapeadores, güey? Exactamente, ahí está el negocio. Pero no, es gracias también a ustedes. Ojalá crean, llévense mucho en todo momento un sentido de la conciencia. Estar conscientes de que toda acción que tomas tiene una repercusión, positiva o negativa, no solo en ti, sino en los demás. Cuando tú pasas tu vida y vives tu vida pensando en eso, la cagas menos, aprendes más y llegas más rápido a tu destino. Muchas gracias. Se diga más, amigo. Wow, ¿dónde te podemos encontrar? Tu empresa Remy se llama. Bueno, Remy Arcade, nos encuentran en Facebook como Remy Arcade, tal cual, página web remyarcade.com.mx, despacho de consultoría Aldi Consultores. Dale, güey. Y me vale, échenle. No, gracias, Miguel Ángel AD, estoy en redes sociales, pero pues principalmente cuenten con un amigo que siempre los va a saludar en la calle y también salúdenme. Muchas gracias a todos. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Miguel, máster, todólogo. ¿Qué les digo? Ya no tengo palabras. Pásensela chido. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya funcionado mucho, que les haya servido. Sonrían un chingo y esperen el próximo capítulo que también va a estar bueno. Es que yo vengo aquí con todo, despachando. Muchas gracias, que estén chidos. Gracias, Carlos.